Hola amigas y amigos, muchas gracias por visitar mi canal. Soy Laura Mimiyuki y me gustaría enseñaros a hacer estos pendientes de aro con la técnica Peyote Stitch. Espero que os gusten. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadla en los comentarios. Para hacer estos pendientes necesitaremos delicas de Miyuki del número 11. Aunque veáis 5 colores, yo he utilizado 15. Los que pongáis tienen que ser un número impar. 2 aros para pendiente. Estos son de 25 milímetros, o sea 2 centímetros y medio. Podéis utilizar los más grandes y las delicas de la última vuelta, de la tercera vuelta, se os quedarán más juntas. Aguja para enfilar Miyuki. Hilo Fireline color cristal de 0,15 milímetros, para que no se vea mucho en el aro. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 80 centímetros de hilo. Lo pasamos a través del aro y hacemos 2 nudos, dejando en el lado más corto unos 10 centímetros para rematar al finalizar el pendiente. Enfilamos 2 delicas del mismo color y las colocamos sujetas detrás del aro. Pasamos la aguja a través, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba por la segunda delica. Ajustamos al aro y ponemos otra delica del mismo color. Pasamos de atrás hacia adelante y después desde abajo hacia arriba por la misma delica. Añadimos otra de otro color y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, sujetando el aro para que no se nos mueva, y después de abajo hacia arriba por la misma delica. Y ajustamos. Vamos a seguir con la misma secuencia durante toda la vuelta. 3 de un color y otra delica de uno. Continuamos con 3 del mismo color, siempre de la misma manera. De atrás hacia adelante, pasando por el aro y después de abajo hacia arriba por la misma delica. Una verde clarita, otra. Y vamos ajustando al aro. Y la última de este color. Después de poner la última de color verde claro, añadimos otra de color azul, solamente una. Y después 3 rojas. Sujetamos para que no se nos salga, no se nos mueva y volvemos a pasar por la misma azul. Después de poner estas 3 verdes y la azul, ponemos 3 rojas, una naranja, 3 amarillas, otra de este azul, otras 3 de estos 3 azul claro, morada, 3 rojas de otro tono de rojo, esta que es como color verde, azul, amarilla, bueno, es color mostaza, y estas 3 últimas para finalizar la vuelta.
Ahora tenemos que mover las delicas para que se nos quede centradas y tengamos el mismo espacio libre por los dos lados, aquí y aquí. Pasamos el hilo más corto a través de la delica rosa de abajo arriba para que se nos quede más ajustado al aro. Por aquí, desde abajo hacia arriba. Y tiramos y así se nos queda. Damos la vuelta al pendiente y hacemos una disminución para comenzar la vuelta. Pasamos la aguja por la segunda delica, por detrás del aro. Y después volvemos a pasarla por delante del aro por la misma delica, la segunda. Así. Enfilamos 2 delicas del color azul que tenemos en la fila de abajo y pasamos la aguja de atrás hacia adelante y después por la segunda delica de abajo hacia arriba. Y lo ajustamos. Ponemos una delica de color mostaza y hacemos lo mismo que antes. Pasamos de atrás hacia adelante la aguja y después de abajo arriba por la misma. La siguiente que vamos a poner también va a ser de color mostaza y vamos a ir poniendo en toda la vuelta 2 de cada color, 2 de este color, 2 de este verde, 2 rojas, 2 moradas, 2 de este azul, 2 de este otro color, 2 amarillas, así hasta finalizar la vuelta con 2 de color rosa. Así nos tiene que quedar al finalizar la segunda vuelta. Nos daremos cuenta que se van separando las delicas y eso es porque estamos trabajando sobre el aro, que es algo curvo. Comenzamos la tercera vuelta y hacemos una disminución. Pasamos la aguja por la siguiente delica, la segunda, y la que tenemos justo en diagonal hacia abajo a la izquierda, por delante del aro. Sacamos la aguja y ahora pasamos por la siguiente a la derecha, por delante del aro, hacia arriba y volvemos a pasar por la segunda delica. Ponemos 2 delicas, una de color rosa y otra verde, y pasamos la aguja entre medias de la rosa y la verde de abajo, de atrás hacia adelante como estamos haciendo siempre, y volvemos a pasar la aguja de abajo arriba por la verde. A partir de ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es, la primera es una rosa, en la verde vamos a poner 3, 1, 3, 1, 3, 1, vamos haciéndolo así hasta finalizar la vuelta en la que tendremos que poner una azul. Este es el final de la vuelta. Veremos que en la última vuelta se nos quedan más separadas que en la segunda vuelta. Con la uña las vamos colocando un poquito para que nos queden más o menos todas a la misma distancia unas de otras. Las de los lados se quedarán siempre más juntas que las centrales. Solo nos queda rematar los hilos. Este que sale de aquí de la delica azul, pasamos la aguja por la de color mostaza y justo debajo por la de color azul, esta,
así. Ahora pasamos la aguja por esta que tenemos aquí, color mostaza. Después por la que tenemos justo debajo, azul, con cuidado. Y por la tercera que tenemos aquí, justo debajo del azul a la izquierda, por encima del aro, con cuidado. Y después por la que tenemos justo al lado a la izquierda y hacia arriba por las tres del borde. Ahora volvemos a pasar por las dos primeras delicas mostaza, la de arriba y la de abajo. Pasamos de abajo a arriba por la que tenemos justo a la derecha. Y ahora en la que tenemos a la izquierda, de arriba a abajo, tiramos del hilo y lo cortamos con cuidado a ras. Ahora pasamos la aguja desde arriba hacia abajo a través de la primera verde que tenemos después de la rosa y la que tenemos justo debajo y debajo, las tres en diagonal. Sacamos la aguja tiramos un poco del hilo, la volvemos a pasar por la rosa que tenemos a la derecha y cortamos el hilo con cuidado a ras. Tiramos un poquito y ya lo cortamos con cuidado a ras. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, comparte en tus redes sociales, suscríbete y dale a la campanita para ver las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.